hablar un poco del tema también que nos preocupa en Córdoba, en este caso, por las consecuencias que está dejando la pandemia por un lado, también decisiones políticas por otro, me da la sensación. Eso lo vamos a saber ahora. Lo último que conocimos fue la salida, o lo que va a ser la salida de Falabella de Córdoba, Juan y Mendoza, porque no puede continuar la actividad. Y esto implica que haya trabajadores despedidos. Bueno, vamos a echar un ratito con Pablo Chacón, que es el secretario general de AGEC, que obviamente nuclea a los trabajadores de comercio. Pablo, ¿cómo estás? Ricardo y José te estamos saludando. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, tu primera impresión sobre esto, ¿se veía venir? ¿Había alguna alternativa para que esto no ocurriera? ¿Es la política implementada o es la consecuencia de la pandemia? No, yo creo que es la consecuencia también del mercado y consecuencia de la pandemia y una situación económica global que produce este tipo de situaciones. No es el único caso de una empresa ni de la única actividad que se ve castigada por esta situación. Es decir, todos lo sentimos realmente cómo viene a darse esta situación, porque es una empresa que no solicitó ningún tipo de ayuda, no pidió nada para tratar de no irse, empezó a buscar aparentemente dentro del mercado algún socio local y no lo consiguió, por lo tanto decide retirarse de Córdoba, de Mendoza y de San Juan. Esto lamentablemente deja una cantidad de trabajadores en la calle, como quien dice, porque para estos trabajadores realmente va a ser difícil conseguir nuevamente trabajo. Ahora, Pablo, esto responde concretamente a lo que Pepe decía y usted confirmaba el tema de la pandemia, el tema, digamos, de la situación que se ha vivido durante todo este tiempo, durante el 2020, o responde también a falta de decisiones políticas, la rigurosidad de un plan concretamente o un horizonte más o menos despejado con respecto a las empresas y con respecto también al nivel de consumo y la estabilidad laboral. Tiene que ver con todo. Acá hay grandes empresas, pero que hasta automotrices que están readecuándose de acuerdo a los mercados. Es decir, no es un problema de una sola empresa. En la última, usted dijo así que al mercado o al mercado nacional no lo beneficia este tipo de empresa, Pablo. ¿Y por qué? Yo creo, la empresa lo ha manifestado públicamente. El tema del cierre de las importaciones es prácticamente el mecanismo que tenía esta empresa para producir sus ventas. Es decir, este achicamiento, este cierre que se da, pero es una situación que no se da solamente en la Argentina. Todos los países están empezando a mirar para adentro cómo hacen para sostener su mercado interno sin tener que comprar afuera. Claro, pero hay un dato significativo, Pablo. Esos países tienen un nivel de inflación de 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 0,46 Bolivia y nosotros estamos con un nivel inflacionario que supera los 30 puntos. Claro, fíjese que el año pasado cerramos con una inflación del 50-55%. Es decir, lógicamente esto es una situación de esta empresa como tantas otras que ya lo venían viendo de antes. Fíjese que tuvimos la venta de una cadena también internacional y se realizó con un comprador local. Es decir, dentro de la misma empresa, Falabella tiene otra subsidiaria, otra empresa, que para esa otra empresa ya hay 3 oferentes que esperemos que se concrete la operación para que ese otro grupo de trabajadores siga trabajando. ¿Qué cree, Pablo, de acuerdo a estas empresas que se van, porque son varias las empresas que se han ido, por cuestiones que usted la analizará como quiera, digo, pero ¿qué ve en el escenario futuro, próximo, digamos, ante esta situación que se va deteriorando? ¿Cómo hacer para que se sostenga lo que hay y no se sigan cayendo, sean los internacionales o las multinacionales o las nacionales, ¿no? Fíjese que nosotros durante la pandemia hemos estado acompañando una gran cantidad de pymes. Bueno, las propias cámaras pueden decir esto que estoy diciendo. Nosotros hemos estado acompañando, ya sea en gestiones provinciales, nacionales, tratando de que no cierren.
pero se va a producir, yo calculo, una cantidad de cierre. Va a depender también de cómo evolucione la economía en el post-pandemia. Pablo, ¿cuántos trabajadores perdió AGEC en materia laboral? Mire, esto se ha venido dando desde el año 2015, un gran achicamiento de todas las empresas. Emitir un número ahora, la Cámara de Comercio ha tirado unos números que a nosotros no nos constan todavía. Hay que ver qué es el resultado final en el post-pandemia, porque el Estado ha estado subsidiando una gran cantidad de empresas, pagándoles salarios, tratando de que se mantengan las empresas. Vamos a ver el resultado final, por eso le digo, en el post-pandemia, cómo evoluciona la economía, cómo queda en definitiva el mercado. Pablo, y en esa instancia, ¿el Estado debe intervenir, debe promover algún tipo de contexto para que no sufran más, digamos, así como usted señalaba recién, los ATP o la ayuda que tenían, que ahora ya no la tienen? Yo soy un convencido de que el Estado va a estar y va a acompañar, va a tomar medidas para tratar de que la economía se empiece a mover nuevamente. Hemos tenido diferentes crisis en la Argentina donde hemos salido con soluciones yo soy un convencido de que la economía argentina hace mucho tiempo, hace muchos años, que viene siendo una economía de salario. Por lo tanto, tiene que haber salario para que la economía funcione. Yo creo que esta gran medida que están tomando o resolviendo en diputados, levantar nuevamente el piso para que el trabajador no pague ganancias, es una muy buena medida. Bueno, esta es una de las medidas que debe tomar el Estado. Seguramente va a haber otro tipo de medidas para que el mercado se sostenga y evolucione. Sin salarios nosotros consideramos y estamos convencidos de que no va a haber economía. ¿Y sin inversiones? Y las inversiones yo creo que no llegaron en una época donde se tomó muchísimo crédito internacional. Yo creo que inversiones en este momento no creo que vengan ahora. Creer que inversiones son estas de las grandes cadenas o de las grandes empresas que vienen y arman galpones que alquilan y después se van, como fue o como es este caso, yo creo que a la economía argentina no lo beneficia. Nosotros siempre hemos sido luchadores de esto. Yo creo que hay que tomar como que este cierre no es el caso del Hogar Obrero, que era una gran cooperativa, la número 1 del país, y aquella política devastadora de Cavallo que prácticamente la corrió para que desembarcaran este tipo de cadenas internacionales. ¿No cree, Pablo, que el Estado, en este caso, o el gobierno, al que le toque, tiene que modificar situaciones vinculadas a la patronal, digamos, en el sentido de las cargas que soportan? Digo, usted sabe bien cuánto cuesta un empleado y que realmente en muchos negocios las pymes no lo soportan. Nosotros hemos tenido reuniones con algunos sectores empresarios también sosteniendo este pedido, que están solicitando un cambio en las cuestiones impositivas. Es decir, en la fabricación de un vehículo, que usted lo ve no solamente en un vehículo, el Estado se lleva el 52-53% de lo que se genera. Es decir, es mucha la presión. Creemos que hay que hacer una gran reforma. Esto es lo que hablan permanentemente los empresarios, lo hemos estado escuchando, no solamente nosotros, otras organizaciones sindicales también están atentos a esto, escuchando y viendo las distintas alternativas. Creo que así como nos tenemos que cuidar en la pandemia entre todos, de esto también, de la cuestión económica, vamos a tener que salir entre todos. Y para eso tiene que haber seguramente una gran reforma, acompañar entre todos para que nuevamente se produzca el giro que tiene que tener la economía, en la cual esto va a generar muchísimo empleo. Y una gran protección, en definitiva, a las pymes. Nuestro sector, como todo el sector de la industria argentina, gran parte es movido por las pymes. El 80%, por lo menos de nuestro sector, son pymes.
¿En esa reforma incluye la reforma del Estado? Y tiene que haber reforma de todo tipo. Si el Estado sigue siendo un Estado que consume más de lo que recauda, seguramente si no hay un cambio, vamos a seguir generando este agujero negro. Pablo, le agradecemos mucho el contacto que ha tenido con Mesa de Diálogo en esta noche. No, Gracias, por favor, Pablo. un gusto.